De Sanidad Familiar presenta su programa Ondas de Esperanza. Hablemos de Jesús, porque solo Jesús sana, porque solo Jesús salva, porque solo Jesús liberta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Porque Dios quiere que tú y toda tu casa sean salvos. Deliberadamente la propia vida. Por lo tanto, el comportamiento suicida es cualquier acción que pudiera llevar a una persona a su muerte. Los comportamientos suicidas generalmente ocurren en personas con uno o más de los siguientes factores. Puede ser uno de ellos algún trastorno mental, como el trastorno bipolar, trastorno límite de la personalidad, depresión. No se escucha nada. Inicio otra vez. Familia. El suicidio es el acto de quitarse deliberadamente la propia vida. Por lo tanto, el comportamiento suicida es cualquier acción que pudiera llevar a una persona a su muerte. Los comportamientos suicidas generalmente ocurren en personas con alguno de los siguientes factores, como por ejemplo un trastorno mental, tales como el trastorno bipolar, trastorno límite de la personalidad, depresión, consumo de drogas o alcohol, trastorno de estrés postraumático, esquizofrenia o alguna situación traumática como el historial de abuso sexual, físico y emocional. También cuestiones de vida que pueden ser muy estresantes, como los problemas a nivel financiero o en las relaciones interpersonales o el diagnóstico de una enfermedad terminal. Las personas que intentan suicidarse con frecuencia están tratando de alejarse de una situación de la vida. Hoy quieren evitar sentirse avergonzados, culpables o como una carga. Evitan sentirse como víctimas. Los sentimientos de rechazo, pérdida o soledad también suelen orillar a las personas a este acto. Los comportamientos suicidas pueden ocurrir con una situación o hecho que la persona ve como agobiante. Una situación donde sientan que la situación es más grande que sus propias fuerzas. Cuando los intentos por mejorar, por hablar y sentirse bien fallan, la decisión de suicidarse es considerada como la última salida que estas personas tienen para acabar con ese dolor. Un dolor muy agobiante que les quema desde adentro. Además, ¿sabías que a nivel mundial los adultos mayores tienen la tasa más alta de suicidio? Al igual que los hombres, son más propensos a suicidarse que las mujeres. Son numerosas las causas del suicidio. Van desde un trauma o enfermedad psicológica hasta un problema de relaciones interpersonales. Y no es la situación como tal que orilla a la persona a tomar esa decisión. También depende mucho de la propia resiliencia o las redes de apoyo con la cual la persona cuenta. ¿Y tú? ¿Ya escuchaste o preguntaste a tus seres queridos sobre cómo se sienten? Familia, ¿sabías que los suicidios siempre han azotado a la sociedad salvadoreña? Sin embargo, ahora niños menores de 12 años y adolescentes toman tan dura decisión. Es para preguntarnos qué está pasando en nuestra sociedad. Recientemente, un menor de 16 años, una menor, fue encontrada sin vida la tarde de un martes en el interior de su casa de habitación ubicada en Ciudad de Santiago de María, Usulután. Y más recientemente, un joven estudiante de bachillerato en la ciudad de Berlín, Usulután. Y así pudiéramos enumerar uno a uno los más recientes casos. La verdad es que existen tantos agravantes para estos casos y uno de ellos, consideramos, son las redes sociales. Y es aquí donde debemos, en el nombre de Jesús, hacer un llamado a los padres de familia a estar más cerca de sus hijos y en familia buscar cada día más y más a Dios. Los padres deben de dejar la comodidad de dejar que sus hijos hagan lo que quieren y vigilar lo que ve en las redes sociales. Aclaro, estoy hablando solo de un detonante. Hoy resulta sorprendente cómo un niño de 3 años ya está con el teléfono táctil en sus manos. La realidad que lejos de Cristo somos una sociedad enferma, desde las raíces
hasta las más altas ramas donde poco importa la vida. El suicidio no respeta la clase social, golpea a diferentes grupos etarios y lo que debe sacudirnos es que perder a un joven es el país el que pierde lo mejor que tiene, como es el futuro. Cuando muere un joven, muere el país, muere su familia, muere la sociedad, muere el futuro. Familia. A lo largo de la historia de la humanidad, el suicidio ha sido una salida para millones de personas en diferentes sociedades. No importa si estas son de primer mundo o de tercer mundo. De hecho, es paradójico e incoherente que las mayores tasas de suicidio en el mundo se dan en los países con grandes niveles de educación y con muy buenas posibilidades sociales y económicas. Es decir, países de primer mundo. Hay algo bueno que nos dejó el COVID, y es que la pandemia vino a poner de moda la importancia de la salud mental. Lastimosamente, estas iniciativas de parte de instituciones con mucho poder en los gobiernos tienen una proyección de prevención que no ve más allá de hacer lobby en hoteles y gastando millones de dólares en campañas de concienciación que están muy alejados de la verdadera realidad que viven las sociedades marginadas. Comunidades que están muy necesitadas de un derecho tan básico como es el derecho a la salud, y que está haciendo la iglesia al respecto. Nada o casi nada, o criticando o simplemente lamentándose que Satanás ganó partidas en aquellas personas que se suicidan. La salud mental es una industria, es un privilegio, es un oficio en el cual los profesionales lastimosamente solo ayudan a cambio de una recompensa económica. Con el perdón de hermana Gaby y muchos profesionales del ramo, no es que esto sea malo. El problema es que la industria y la monetización de los sentimientos y emociones no permite que exista un avance honesto, empático, significativo. Esto no permite que exista y se proponga un verdadero aporte y una verdadera solución que ofrezca verdaderos cambios a la problemática de salud mental que cada vez es más grande. Debemos aprender a escuchar y a acompañar. Debemos aprender a pensar más en los demás y comprender que todos necesitamos ayuda, que todos necesitamos diferentes tipos de ayuda. Mientras no veamos eso, seguiremos viviendo en sociedades muy violentas e indiferentes que se acostumbran a desnaturalizar la verdadera esencia del ser humano. Debemos de poner en práctica la palabra de Dios y especialmente Mateo 7:12. Hermanos y amigos que nos escuchan, que el Señor les bendiga, sean bienvenidos a su programa Ondas de Esperanza. Les saluda su hermano y amigo Aníbal Villatoro, esperando que el Señor pueda cumplir el propósito de esta hora. Familia. ¿Sabes qué es el comportamiento suicida? Algunos lo definen como la preocupación o acción orientada a causarse su propia muerte de manera voluntaria. Las ideas de suicidio, como lo han dicho los hermanos que han antecedido, se refieren a los pensamientos de querer quitarse su propia vida. El comportamiento suicida se refiere a acciones tomadas por alguien que está considerando su propia muerte. Es algo que nos debería de preocupar, como decía el hermano Aníbal, porque no estamos valorando nuestra propia vida. No estamos valorando el regalo y el don que Dios nos da, que es la vida. Cuando muchos en los hospitales están debatiendo entre la vida y la muerte, otros están pensando cortar
el privilegio que Dios nos ha dado de respirar, caminar, de ver y de poder compartir con nuestros parientes. En estos momentos el país está atravesando por una de las situaciones más duras y difíciles que conocemos, en el sentido de que el último mes y el principio de muchos adolescentes y aún niños preadolescentes decidieron quitarse la vida, desconociendo nosotros los motivos y las causas que los llevaron a aquello. Lo único que sí podría decir, y con el perdón del dolor de la familia que ha pasado por esto, es que no valoran lo que Dios les da. No sabemos valorar la vida cuando el mismo Jesucristo en la cruz del Calvario por nosotros nos daba la alternativa para seguir adelante en esta vida y nos decía ahí en la cruz: yo soy la solución. Pero Satanás nos está ganando la partida porque nosotros como cristianos no estamos haciendo absolutamente nada por cuidar la salud mental de nuestro pueblo que el Señor nos ha puesto a pastorear, y mucho menos por la salud mental del pueblo que queremos que venga a los pies de Cristo. Como decía Titi, las redes sociales es un factor que ahora está de moda para cambiar la vida de todo ser humano, porque en base a las redes sociales nosotros seguimos tendencias de moda. No solamente moda no se refiere solo a vestuario, sino a modo de vida de muchas personas. Las redes sociales nos incitan a bañarnos, a quitarnos el pelo, a hacernos los colochos como Eduardo. Y por seguir a A, B o C personaje, nosotros decidimos, muchos deciden hacer lo que ahí se dice. ¿Para dónde va Vicente? Para dónde va toda la gente. Dejando de lado la palabra de Dios, que nos indique el camino, la verdad y la vida que nosotros debemos de seguir. Pero la vida para muchos son las redes sociales, porque sin redes sociales no pueden vivir. Familia, te saluda tu pastor y amigo Julio Miranda, trayendo hasta el seno de tu hogar el consejo oportuno de la palabra de Dios. Tarde, noche, día, noche, no sé. Para mí es una noche fea, horrible y tremenda. Allá afuera hay unas cosas bien feas, pero me van a ver así, no, pero ya se fueron, ya no están ahí. Gracias a Dios que te los quitaste. Es que son feos. Y yo cuando los vi lo de Gaby me acordé, qué cosa más fea, dije yo. Bueno, dejando a Gaby un ratito ahí tranquila, es cierto que cobras para la salud mental. El hermano Aníbal lo dijo. Eduardo lo confirmó. Perdón. Definitivo. No, ya entrando en el tema, definitivamente es un tema muy difícil. Creo que de todos los temas que hemos tratado hasta el día de ahora acá en la radio, ninguno, hasta Titi me echó de ver que yo andaba hoy temprano un poco nervioso, tenso, sí, andaba así, bueno, todavía, creo que la broma de las cosas esas, ¿cómo se llaman esas cosas peludas? Michis. Se llaman michis. Son unos Y michis. en coro lo dicen, Son Dios michis guarde. que son Vamos a traer a Dante. Si quieren colaborar para no, salir se de la Vamos a traer a Dante. No, Dante no quiere los michis, pero yo sí. Definitivamente, ¿no? Es un tema bastante difícil. Hablábamos un rato con Cristina y no me había percatado que mi vida ha estado rodeada de muchas personas que han decidido cometer este acto. No podría decirlo de qué forma, qué tipo de acto es, solo así, yo en lo personal, y perdónenme,
lo valoro, lo catalogo como un acto egoísta, creyendo que el suicidio le da fin a todo, y el suicidio deja más problemas que soluciones, deja más incógnitas que respuestas, deja más cosas en el limbo que pelos en el suelo, los gatos, definitivamente. Creo que es egoísta también pensar Que son egoístas. Que es un egoísta, exactamente. Porque si hay algo que las Egoísta, personas me dijo. no Apagale comprenden el acerca micrófono. del suicidio es que lo hace por llamar la atención, lo hace por provocarme más problemas a mí, o sea, lo ven todo para mí, que el único afectado soy yo como persona cercana a él o a ella. Pero no estamos viendo que una persona con un comportamiento o con idea suicida realmente está sintiendo un gran dolor emocional por dentro. Son personas que su resiliencia es muy nula o muy baja, personas que no se están sintiendo comprendidas. No es lo mismo decirte yo estoy para apoyarte que hacer el hecho meramente de apoyar a la persona. Entonces muchas veces no es porque yo le quiero molestar la vida a mi mamá para que se sienta mal que la persona lo hace, es realmente porque esa persona en sí está sintiendo un gran dolor. Nosotros no lo estamos sintiendo, nosotros no lo estamos pasando, pero sí es tener esa empatía de que la persona está sufriendo por algo que quizás yo no estoy sufriendo. Yo aquí sí concuerdo mucho con las palabras de Gaby. Buenas noches. Perdón, qué maleducada, ni me presento ni nada. En primera, pues darla. Bueno, me alegra ser conocida, ¿verdad? Entonces, otra vez feliz de que pues los hermanos pues me permiten compartir con ustedes y realmente cuando el hermano Julio aquí lo va a tratar con respeto. Me comentó sobre el tema y yo, ay, Señor, digo yo, que de verdad sea, porque uno puede pensar muchas cosas, pero con la confianza que el Señor nos utiliza de instrumento. Creo que el primer error o el primer mito, yo le decía a Julio que hay un montón de mitos con ese tema, y creo que el primero es pensar que no debemos hablar del tema, porque hablar del tema suicidio es como darles ideas a las personas, a los jóvenes, a darle, y no, es tratar de entender una problemática que está pasando. Entenderlo desde, digamos, el metro cuadrado que nos lo toca vivir, ¿verdad? Así como en la mañana estuvimos hablando con Julio, igual yo le comenté algunos casos de personas con las que también pues pasaron esa experiencia muy cercana a mí, a mi familia, y cómo una familia puede recibir eso. Realmente creo que sí es algo que debemos hablar. Felicito el momento en el que el Señor inspiró, ¿verdad?, de que fuera el tema de esta noche, porque Dios sabrá a qué corazones necesitamos llegar esta noche y Dios mediante se logra. Lo primero que yo creo con respecto al suicidio es que la persona que está sufriendo ese inmenso dolor, como bien lo decía Gaby, muchas veces, o sea, nosotros no lo podemos dimensionar. Muchas veces pensamos qué lo pudo haber hecho sufrir esa persona si tiene familia que lo quiere, un trabajo, puede estar rodeado de mi persona y sentirse solo. Tiene una visión o una distorsión de la realidad donde cree que él no importa, que el mundo va a estar mejor sin él, y que tomar esa decisión creo que es la manera errónea, por supuesto, equivocada, pero que busca terminar con un sufrimiento que posiblemente ni para él es explicable. Motivado por, bueno, el Señor quizás, el Señor nos da la vida, por supuesto, pero también el maligno quiere arrebatárnosla de muchas maneras. Nos lo arrebata a muchos por los vicios, a muchos por las infidelidades, pero también sabe la debilidad de cada ser humano. Y si esa baja autoestima o esa distorsión de que yo no importo, de que tengo tanto dolor en mi corazón, que se vuelve uno susceptible, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros podemos afrontarlo o luchar, ¿verdad?, contra esa situación? Porque
creo que, bueno, Julio hablaba mucho con lo de las redes sociales, creo que la primera misión como papá, mamá, como hermano, como tía, es, y perdón a los adolescentes que se sienten traicionados, pero la verdad es que uno de adulto no puede respetarles la privacidad a los adolescentes. Uno debe ser vigilante de lo que hacen, de lo que ven, de qué es lo que están accesando por medio de su celular, por sus computadoras. Entonces a veces uno de papá o de adulto es bien cómodo, o sea, los deja y uno no sabe. Ustedes sabían que hay juegos de esas aplicaciones que se retan para suicidarse. Y que también está el acoso y el bullying cibernético. No es algo que ya pasó de moda, es algo que también se sigue dando. Y muchas veces no sabemos si a través de las redes el joven está siendo bulleado. O muchas veces no sabemos qué situación de acoso está pasando el joven o la joven a través de las redes sociales también. Entonces, es como lo decías tú, estar como quizás un poquito vigilante ante qué hacen nuestros hijos, pero también vigilantes sobre cómo se sienten también los adolescentes. No es solamente qué es lo que están haciendo, es cómo te estás sintiendo también. Bueno, hablar? yo quisiera Le vamos a prestar el micrófono. Darle gracias a Dios por la oportunidad de estar acá, agradecerles a cada uno de los hermanos, porque como ya lo expresaron, son temas complicados, que tiene tantas aristas y tantos misterios, diría yo, que a veces son complicados de lograr entender la raíz. Y pues el que estemos los 4 o 5 con Eduardo, pues fortalece el abordaje, ¿no? Creo que más que hablar del tema, de lo que significa, de lo que se está dando, Dios me hacía sentir quizás hacer un poco mi participación en el abordaje de las causas, porque es donde quizás podemos nosotros atacar la raíz del problema y decirle quizás a la audiencia que solo Dios sabe, ¿verdad? Quienes nos escuchan y los sentimientos que embargan en este momento sus vidas. Los hay de distintas formas. Ya aquí la hermana Cristina abordó algunos. Probablemente podemos nosotros pensar en cosas complicadas como traiciones o egoísmos, daños físicos o psicológicos, pero a veces hay cosas que son menos profundas, como por ejemplo un problema económico que diga la gente le puede hacer caer en depresión. Estaba yo meditando este problema financiero de las cooperativas, que ha salido un poco a la luz. Para el que vive el desfalco de una cuenta personal, de un ahorro de su vida, puede ocasionar un problema. Y me recordaba una anécdota de la familia, de una pareja de hermanos que ambos tenían un crédito en la época de la guerra, y uno optó por decepción por quitarse la vida por la deuda, porque se consideraba que no le iba a pagar por la coyuntura, pero el otro no, y ahora es un empresario exitoso de acá del Oriente. Entonces quería un poco traer este testimonio, porque cuando dejamos de ver a Jesús y dejamos de ver nuestra vida con fe, el diablo puede, como decía la hermana Cristina, avanzar y ganarnos en esta forma de ver las cosas. Entonces decirle al que se sienta triste, al que se sienta vulnerado en este tema, que no deje de ver a Jesús, ¿verdad? Que ponga su mirada en Él, como bien lo aconseja la palabra, y Dios hará. Ese quizás es el mensaje que quiero iniciar y quiero mantener en esta conversación. Y a la iglesia, a los padres, a los que consideramos que no estamos en una situación de vulnerabilidad en este tema, activarnos, no ser indiferentes,
saludar, abrazar, escuchar, pero escuchar, saber escuchar, interesarnos por nuestro vecino, interesarnos por nuestra familia, por nuestros padres, por nuestros adultos mayores, por nuestros cónyuges, por nuestros amigos, por nuestros hijos, por nuestros compañeros de trabajo. Me atrevo a decir que darles café en cualquier ámbito, ¿sí? Eso es indirecto, comenzando indirecta. por el Aquí café. no vemos café. Es broma, Eduardo. Ya va Eduardo a buscar la taza. Porque hay cosas tan simples, tan comunes, que no estamos haciendo y que podrían sacar a flote, sacar a la luz un problema que alguien tenga dificultades para expresar. Sí, la situación está, creo que mi preocupación mayor es, y el mito, de hecho yo no sabía de mitos y todo, hasta hoy temprano que hablábamos con Titi, y viene a sacar el mito que más miedo me daba. Y yo se lo decía hoy en la mañana, temprano que hablábamos, era que en lugar de dar una solución pudiéramos dar una inducción, dar alas. Pero el problema mayor para mí, en los diferentes casos, porque han sido múltiples casos que he visto, he sabido que la actitud suicida es más silenciosa que un infarto. Es más silenciosa que un infarto. He conocido muchas personas felices, sin deudas y con dinero, y que han optado por quitarse la vida. He conocido personas infelices, con deudas, y que siguen luchando para salir adelante. La única diferencia es haber nacido de nuevo. Para mí, la única solución es, no importa que yo vaya a la iglesia, que tenga 10, 20, 30 años de ir a la iglesia, porque vamos a tocar ese punto también. Si no he nacido de nuevo, yo no voy a saber a quién le debo de la vida. Yo no voy a saber a quién le debo todo. Hay un coro que dice, porque todo se lo debo a Él. Cuando nosotros reconocemos nuestra dependencia de Dios, sabemos que esto Él nos lo ha prestado y a Él se la debemos, no la podemos tocar. Debemos de cuidarla. 1. 2. La actitud suicida. 9. Yo he estado con personas jugando, departiendo, peleando, regañando. Y a las horas ya están muertos, porque han decidido quitarse la vida. Le contaba a Titi, y voy a usar tres casos para ejemplificar. Estaba muy jovencito, no voy a decir chiquito porque siempre fui alto, entonces alto de calle, porque parecía que de reflejo. Entonces estábamos jugando, nos reuníamos las tardes los hipotes en ustedes del campo, de la ciudad, no saben de lo que estamos hablando. ¿What? Gaby peor todavía. Si Gaby vino a tener su primera muñeca hasta que cuando se graduó de la universidad se la regalaron. ¿Y qué jugaba vos? Está evadiendo tanto el tema. Entonces estuvimos jugando. De repente voy a ir a traer algo de tomar. Se fue. Él vivía, de hecho en muchas ocasiones se quedaba a dormir en la casa de nuestros padres. Y él vivía una cuadra, cabalito, de la casa. Y no regresó. Y calabaza, cada bicho para su casa. En la noche llegaron a hablarle a mi papá que él no abría la puerta de su cuarto. Llegó mi papá con un tío y fueron a ver, él estaba muerto. Había llegado, tomó una matarrata y se acostó en la cama, en su hamaca. Para nosotros jóvenes, yo que tercero, cuarto grado, segundo, no recuerdo, aunque fue antier, pero no lo recuerdo muy bien, fue algo impactante. Otro caso, ese caso, perdón, en la vida de él, su familia toda se acababa de ir para Estados Unidos, lo habían dejado a él, gente con cierta comodidad económica, cuidando a la abuela, aunque era un niño, estaba con la abuela. Posiblemente porque no dejó ninguna nota. La mayoría de suicidas siempre dejan una nota culpando a alguien, aunque la culpa sea de ellos, definitivamente. Para justificar
Contá, Julio. Otro caso fue que una persona muy adinerada, con buena posición económica, aparentemente sin problemas, aparentemente una familia muy unida, muy junta, sus hijos profesionales, su última hija se acababa de graduar ya la habían, que recientemente la acababan de autorizar, no graduar, la acababan de autorizar como abogado. Y de repente le dice a la mamá, vaya hasta el almuerzo a hablarle a tu papá que viniera a almorzar. Y encontró a su papá en la cama, dice ella, y tenía su arma de fuego enfrente. No le sorprendió que tuviese el arma ahí porque él siempre andaba armado, un ganadero de aquí de Oriente. Y él le dijo, perdóname, hija, por lo que voy a hacer. Ella dice que jamás en la vida pensó que el papá iba a hacer algo feo. Y en lo que le dice, perdóname, por lo que voy a agarrar la pistola, y se mata enfrente de ella. Queriendo uno averiguar el por qué, porque ese es el detalle del comportamiento suicida, de los que quedamos vivos, siempre queremos saber el por qué. Ni los psicólogos lo saben, ni los pastores, mucho menos. Lo único que podía entender yo es porque están alejados de Cristo, porque no han nacido de nuevo. Le pregunté a ella, ¿tenía deudas tu papá? Eso era lo sorprendente, me dijo. Acababa de comprar un vehículo al contado. Había pagado todas sus deudas antes de hacer todo. Lo que dejó en la cama eran las escrituras de todo. O sea, me lo contaba con lágrimas en sus ojos. Titi sabe de quién estoy hablando. Algo muy duro, tremendo. Otro amigo, pariente de nosotros, con una familia integrada, bonita, un negocio que iba para arriba, tenía una panadería. Acababa de estar con nosotros en la casa, con su familia, estaba marranito yo, jugábamos con la hija de él. De repente se fueron. Yo tengo bien vivo, andaba un picante como uno de cipote, como decía el amigo de Titi, es tonto, Aniceto. Perdón por la expresión para los hermanos, pero es una expresión de popular. Nos subimos al carro de él, así, el pícaro para unos 3 metros, y se fue. Ya sabía que nos bajamos nosotros y se fue. Un momento más tardecito, llegan a avisarle a mi papá que se había quitado la vida. Dice la esposa que él llegó, me voy a cambiar, salió para el cuarto y cuando vieron que no salía, lo fueron a encontrar colgado. Y uno se queda, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? O sea, le estoy contando 3 casos diferentes con situaciones sociales y económicas diferentes, aparentemente sin motivo alguno. Y eso es lo que a uno le queda aquí. ¿Qué pasó ahí? Titi conoce otro caso que me enfermó a mí, por cierto. Bueno, creo que quizás Julio ha contado experiencias, yo también desconozco si ustedes conocen alguna. Posiblemente los hermanos y las hermanas que nos están escuchando también han vivido, han conocido de cerca muchos casos. Hay muchas ideas. Julio lo dice en el tema de que nos quedan más preguntas que respuestas. Posiblemente esas respuestas no las tengamos porque la persona que nos la podía dar en ese momento pues ya no está. Creo que uno debe, el hermano Aníbal lo decía, que uno debe tener como la escucha activa, o sea, escuchar de verdad, porque hay múltiples casos, hay múltiples factores de riesgo que pueden
darse para una persona que está pensando en atentar contra su vida, porque de hecho se ve como en dos momentos. O sea, se ve un menos tangible donde la persona empieza a demostrar menosprecio por la vida o poco respeto por la vida. Digamos que eso es un primer momento que nos debe llamar la atención, y otra donde ya está pensando, buscando medios para hacerlo, poniendo en orden las cosas, porque a veces nosotros conocemos, o sea, si prestamos verdadera atención a las personas con las que convivimos, sabemos, por ejemplo, que le enoja. Julio sabe que a Gaby le enoja que le critiquen a las Michi, entonces hay un tema de comportamiento, que la misma convivencia, la misma hermandad. Entonces yo creo que nosotros debemos ser como muy observadores, porque pueden haber esas pequeñas señales que quizás nosotros pasamos inadvertidas. El empezar a preocuparme por pagarle todas las deudas, si es algo que no le preocupaba hace 2, 3 meses, puede ser una señal de alerta, y así hay una infinidad de situaciones. Igual, o sea, si una persona, usted ve un comportamiento que es muy diferente a lo que a mí me preocupara ver a Julio callado. De verdad, o sea, Como ahorita. o sea, me preocupara porque su personalidad no es así. Y si es lo más serio del mundo, y realmente, por poner un ejemplo, y obviamente que no es por esas ideas, sino que es como que cada uno de nosotros podemos ver, o sea, en la misma Algo está convivencia. pasando. Sí. Sí, Entonces preguntar como, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Te puedo ayudar? O simplemente... ayudar? ¡Ay, viene Eduardo a salvar a Eduardo. el simplemente, gracias, hacerle sentir a la otra persona, aquí estoy, Bueno, no Rafael. te juzgo. Creo yo que la persona que tiene un sentimiento de tristeza tal, nosotros no lo vamos a entender, no lo podemos vivir como lo está viviendo esa persona. Gracias. Pero creo que es un error aminorarlo. Es como, hey, no hombre, vos con tantas cosas que tenés para estar feliz, las tiene, para mí fuera suficiente, para esa persona no lo es. Creo que eso es algo importante que todos los que estamos Regáñalo, Gaby. alrededor de las personas entender. ¿Vas a hablar como psicóloga o como No Gaby? vamos nosotros a entender el dolor de la otra persona, no somos esa persona, no estamos viviendo en la mente, en el corazón de esa persona. Cada uno de nosotros es diferente, cada uno de nosotros tiene un sistema de resiliencia diferente, tiene diferentes redes de apoyo, tiene distintas herramientas para afrontar los problemas. Somos diferentes en ese aspecto. Por lo tanto, si somos diferentes, vamos a sentir y ver las cosas de diferente manera. Lo que para ustedes quizás es algo muy normal, para mí es algo que me puede afectar. Como cada uno de ustedes va a tener algo que les va a afectar, pero aquí a nosotros no nos va a afectar. Entonces, es comprender eso también. No todos somos iguales, no todos tenemos la misma manera para afrontar las situaciones que la persona está viviendo. Y el buscar un porqué, aparte de hacer más daño a los que quedan en este mundo, y si lo saben, y si deja la razón de muerte, igual aunque la deje, no lo vamos a entender porque no lo vivimos y no lo sentimos, no estuvimos en sus pies, ni en su corazón, ni en su mente para entenderlo. Recientemente veía una nota de un suicida en las redes sociales, en los noticieros. Decía: por tu culpa me quito la vida, cuida a mi hija. Yo me quedo, tanto así es el matrimonio que es peor que el demonio, como decía aquella o aquel, no recuerdo. Que el mismo matrimonio lo llevó a quitarse la vida y culpar a alguien. Yo me pongo en ese plano, en el de culpar a alguien, hacer que alguien se sienta dolido. Y en el 90% de los casos que conocemos, porque con Titi conocemos, no sé si ustedes nunca habíamos platicado de este tema, algunas personas que lo han hecho y han dejado una nota culpando a alguien, la otra persona la risa le da. Eso es suicidio por manipulación. ¿Quién? Es un suicidio por manipulación. Ah, que Esa es dijiste, la razón o el tipo de suicidio. Se hace para manipulación, para hacer sentir pero culpa ¿qué a ganancia alguien. tiene?
como mencionaba Cristina al principio, tiene una realidad muy, muy distorsionada. Sabemos que una persona con una afectación psicológica, y una afectación psicológica no es solamente el tener un trastorno mental. También hay otras afectaciones psicológicas que tienen que ver como que mucho con la los gatos. personalidad. Entonces, ay, ya se me fue la idea cuando se interrumpe. Tener esta realidad distorsionada por distintas razones psicológicas es también una razón. Entonces, no solamente una persona que está ausente de una enfermedad mental va a cometer el suicidio. Sí. Muchas veces su personalidad es así, de esa manera, tan distorsionada. Para hay algo hacer que eso. sí, pero creo que el tiempo no nos va a ajustar porque ni siquiera hemos entrado al tema. Porque hay situaciones que no recuerdo quién lo decía de ustedes tres, que las enfermedades nos llevan a un suicidio, a querernos suicidar. Y yo conozco muchísimos casos de personas que están sufriendo una enfermedad específica y han querido suicidarse. Y no estoy hablando de SIDA, no estoy hablando de cáncer, son los que menos lo quieren hacer al final, sino que de otro tipo de enfermedades. Entonces, como creyendo que esa es la solución para aquello. También las enfermedades mentales. Pero la mayoría de personas que yo en lo personal he conocido, supuestamente están en un hilo mental bueno. Hay que recordar que también están los problemas emocionales. No tienen un nombre como tal de una enfermedad mental, pero los problemas emocionales también es creería yo que es de las razones más comunes por las cuales últimamente se están dando muchos suicidios. Para dejar la culpa a alguien. No es para dejar la culpa. No solo la culpa, no. sino que usted lo decía al inicio. El tema es que ahora estamos visibilizando la importancia de la salud mental, que muchas veces quizás los dejamos de lado. Bueno, si lo veo jurídicamente hablando, con la ley Crecer Juntos hay capítulos específicos para la salud mental pero la de ley niñas. está muy mala. Está muy mala, pero hay que rescatar lo bueno. Unos crecieron más que otros. Y crecer juntos. Es que a usted no le dieron café por eso. No creció más. Hay una, perdón hermano, no sé si ya terminó. En la tertulia que pues les he escuchado, me llama la atención, por ejemplo, la recurrencia en casos, y alguien en la introducción lo decía, está demostrado según estadísticas que los hombres se suicidan, los hombres se suicidan más. Y hay algo que lo digo como hombre, ¿va? A veces nosotros como que tenemos la naturaleza de que nos admiren, de que nos agradezcan, y el egocentrismo que como seres humanos tenemos. Por ejemplo, voy a hablar por lo que vivo. Yo puedo hacer una cosa modesta en la casa, como lavar los trastos, por ejemplo, un día. Estoy escuchando, hermano, que sean 3 días a la semana. Pero es una... Porque 3 todos los días. Es una cosa que después que termino de hacerlo, yo espero que mi esposa... Un halago, eso. Y puede ser cualquier cosa, como cambiar el foco que se quemó, o barrer la cuneta de la entrada principal. Es decir, cualquier cosa. Para un campesino, cortar la maleza de la entrada principal de la casa. Entonces, pero muchas veces los hombres en nuestra cultura salen a fajarse y llegan y salen, y ni los hijos, ni las hijas, ni la esposa, nadie. O sea, pasa invisibilizado. Y puede ocurrir al revés. La mujer en la casa, con tantas cosas, y cada quien como esperando el halago o el agradecimiento del otro, y ambos indiferentes. Entonces, esa indiferencia también, en silencio y con recurrencia, puede llegar a un momento en el que tensa. Y si no se abre un espacio para tomarse el café, para hablar, como nosotros hoy tomamos la decisión de dedicar el programa para hablar del tema, a veces en la casa es difícil tocar estos temas, incluso el tema de la muerte, ¿va? Tomarse un café o desayunar o a la hora del almuerzo, decirle que alguien diga, el día que yo no esté, yo quiero que me recuerden con cariño, pues, qué sé yo. Es tan difícil. Hay una ley que llama con cariño. También. Pero nacer, no morir. Entonces, nunca los tocamos por los mismos tabú, porque no quiero que hablemos de ese tema. Usted acaba de decir algo muy muy bonito, y porque en honor al tiempo. Como nos apresura. No.
Creo que eso sería algo fundamental. El silencio. La mayoría de personas que se van a suicidar jamás sacan su instinto suicida, nunca lo dicen. Tenemos un compañero común con Titi. Recuerdo, eran las 4 de la tarde, estábamos en una silla de este mismo color. Ese día le acababan de llamar la atención en la oficina y le dije yo, mira fulano, demostrarle a tu jefa, no voy a decir un nombre, demostrarle a tu jefa que quieres salir adelante, que quieres trabajar, que te interesa. ¡Ah! Me dijo. Y hay una frase que, wow. Yo no le debo nada a nadie, ni a Dios le debo. A mí como cristiano en ese momento me dijo que no quería vivir, pero no lo entendí en el momento. Lo entiendo después. Mejor me voy a ir a chupar, me dijo así, con grapep. Diciendo para que nadie... me pegó en el hombro y se fue. Y cabal, se fue a tomar. Y estuvo tomando, y ya me voy, dije, bla, dije, gente que estuvo con él los últimos minutos. Y fue llegando a su casa, tomó la decisión por tercera ocasión, y ya sé lo que iba a decir, que usted decía algo, que el recurrente, pero yo creí que era el recurrente de la persona que lo quiere hacer la primera vez, lo sigue haciendo y lo sigue hasta que lo logra. Dicen los psicólogos, no sé, que el que ya lo quiso hacer una vez, lo traen en sus genes o en su mente o en no sé qué, hasta lograrlo. Sí, es el momento que más lo debe vigilar uno. Correcto. Muchas veces se le llama, solo quieres llamar la atención, y en efecto es un mito, pero en efecto es un llamado de atención para decir, hey, ayúdame. No es para, hey, mírenme, es ayúdame porque lo estoy necesitando. Cuando lo intentes, como que está entre la ambivalencia de querer terminar su dolor, pero de querer ayuda. Pero de querer ayuda. Exactamente. Sí, pero muchos lo vemos, vos, que definitivamente, ¿no? Lo vemos, creo que como humanos también, que nos revelamos, que pensamos, le damos poca importancia. Pero si lo vemos como una persona cristiana, creo que es cuanto más el Señor nos necesita. Correcto, pero como nosotros, a pesar de predicar y todo lo demás, lo vemos en silencio. No hablamos del tema. El diablo te quiere llevar, pero no hacemos nada para evitarlo. Yo conozco a alguien que tuvo múltiples intentos de suicidio. Le pregunté que cuántos y me dijo, después de 5 perdí la cuenta. Sigue vivo, gracias a Dios sigue vivo. Y yo, cuando él me contó estas historias, yo siempre le dije, si no te has muerto, porque incluso cuando él nació estuvo a punto de morirse, si Dios te salvó de eso y de tantas veces porque intentaste suicidarte, Dios tiene un plan para vos, Dios tiene un propósito para vos. Las primeras veces que yo le mencionaba esto, solo me decía, no lo creo, no soy tan importante para eso. Se lo repetí una y otra vez hasta el cansancio, hasta que entendiera que Dios tenía un propósito para él. Tú dijiste otra palabra ahora, no, voy a terminar de contar. Ahora su versión ha cambiado. Cuando yo le digo, Dios tiene un propósito para vos porque te libró tantas veces de la muerte, me dice, sigo buscando ese propósito, sé que Dios lo tiene, todavía no lo entiendo, pero lo estoy buscando. La versión ya ha cambiado, tomó tiempo que lo entendiera, pero lo está entendiendo. ¿Pero cuál fue el detonante para que lo entendiera? ¿Cuál fue el detonante para que lo entendiera, Titi? Que nació otra vez. Hablarlo. Y el hablarlo lo está haciendo llevar a nacer de nuevo. Y muchas veces y a valorar lo que Dios le está dando. De estos temas que son tabús y en los cuales hay tantos mitos, nadie se atreve a hablar. Y en la iglesia mucho menos, porque son cosas del diablo que no se hablan. A mí no me pone incómoda hablar de esto, porque yo lo hablé en la iglesia y supe que era muy necesario hablarlo con los jóvenes. Entonces ya me llega el hermano Margarito. ¿Cómo no? Si él me apoya. Entonces, cuando yo lo hablé por primera vez con los jóvenes, me di cuenta que era necesario y que lo hice en el momento justo, porque una de las chicas que estaba ahí me dice, ¿y me puedo sentir sola si estoy rodeada de mi familia? Una señorita
con una familia muy numerosa, me dijo ese comentario. Nos quedamos muy impactados y los chicos siguieron preguntando más y más acerca de esto. Nadie de los papás se opuso, todos muy bien, ok, hablémoslo, porque sí tenían mucha curiosidad de saber de ansiedad, depresión y estrés, los 3 problemas más grandes que afectan a los jóvenes. Pero que no lo vemos como se debería de ver. No lo vemos porque pensamos que eso es una La tontería. ansiedad creo que mata más que la depresión y que el estrés todavía. Ya, que vos, y cualquier cosa buscamos con tal de quitarles, o que tomate esta café aspirina o cualquier tontera por decir algo. Sí. Pero tú hiciste algo excelente que muy pocos hacemos: hablar, verlo, lograr divisar qué es lo que Satanás quiere hacer en la vida de esta persona, porque como decía Cristiana, como cristianos debemos de verlo como cristianos. Amén. No verlo como humanos, no verlo como compañeros, no verlo como familia, y no como cristianos, valorar lo que Dios nos ha dado, la vida definitivamente. Sí. Pero yo quiero hacer algo antes de irnos, porque acá Eduardo no lo han oído hablar ahora, ¿verdad? Yo quiero saber qué opina Eduardo del tema, de esta primera parte. Okay. Amén, amén, hermano. Dios le bendiga de una manera muy especial. Y fíjese que estaba poniéndole atención. A mí me pasó una experiencia cuando yo iba a primer año de bachillerato. Tenía alrededor ahí de 16 años quizás. Nosotros... Eras Carlito. Sí. Una compañera de nosotros pues actuaba normalmente, ella en el colegio, todo. Y resulta que un día viajaba conmigo en el mismo microbús. Nosotros aquí acostumbramos a andar en microbús, ¿verdad? Los estudiantes. La dejamos en la casa con el microbús. Y en la tarde nos avisan que ella se había suicidado, pues, de la manera que normalmente nosotros podemos escuchar. Y fue algo bien duro y bien difícil, hermanos, porque uno como joven, quizás a esa edad de 16, 15 años, y uno se pregunta, pero ¿y por qué lo hizo? Se miraba todo bien, se miraba toda tranquila. ¿Y por qué lo hizo? Y fue algo que nos afectó bastante. A toda aquella sección éramos como unos 35 quizás jóvenes de esa misma edad que éramos compañeros de aula. Y fue bastante difícil, hermanos, para nosotros esa etapa, porque era como el mes de abril y nosotros recibir esa noticia de que una de las compañeras que convivía con nosotros se había suicidado, y nosotros buscábamos el por qué. Incluso llegaron muchas ayudas psicológicas ahí al aula para que aquello no afectara más en la mente de aquellos jóvenes. Y en cuanto a mí, gracias a nuestro Dios poderoso, en los 15 años que yo tengo, hermano, de estar en la radio, pues quizás gracias al Señor Dios Todopoderoso nunca hemos tenido esos pensamientos. Quizás a veces uno se siente triste, quizás a veces uno se siente con problemas, pero siempre va buscando de la mano poderosa de nuestro Dios, porque sabe que la salida a todos los problemas no es eso, sino que siempre hay algo más que Dios quiere hacer con nosotros. Amén. Yo decía que ahora el tiempo se ha sentido más cortito, definitivamente, porque traía en mente muchas cuestiones con respecto al suicidio, los tipos de suicidios, las enfermedades que nos inducen al suicidio, enfermedades mentales que nos podrían llevar a un suicidio, la culpa de la familia después del suicidio, el suicidio colectivo, el suicidio dentro de la iglesia, el suicidio dentro de la Biblia, porque ahí hay muchos, estuve enumerando y hay muchos suicidios dentro de la Biblia. Nos hace falta todo eso. Algo que nos hace falta hablar es... Yo ya hablo. Es hablar sobre cómo acercamos a... Yo aquí lo controlo. Es cómo acercamos más a Dios a esta persona que tiene las ideas suicidas. Hablamos de que tiene el pensamiento distorsionado y el dolor profundo. ¿Cómo hacemos para sacar a esta persona que está tan encasquillada en ese aspecto? Para el próximo espacio. Exactamente. ¿Ah? No, yo empezaría con lo que no debemos hacer. Exactamente. Que es culparlo, que es decirlo que es un exagerado. A contrario a Sensu es nosotros tomarle la importancia de vida.
Si vemos un comportamiento errático, estar ahí, hacerles saber que estoy ahí, hacerles saber que hay una comunidad de hermanos, de hermanas que están ahí, y principalmente, creo que lo ideal es pedirle el discernimiento a Dios, porque las palabras, el consejo es un don que el Señor nos da. O sea, no vamos a ser nosotros, no es Cristina la que le diría, sería el Espíritu Santo utilizándome de instrumento. Entonces, creo que no podemos hablarlo así a la premura, sino de que pedir ese discernimiento. Y una vez habiéndolo pedido, lo primero es decirle que aquí estás, hablemos, qué te sucede, porque esa persona necesita de nosotros, necesita nuestra ayuda. Y no dejarlo como, es que lo está diciendo, como lo dice tantas veces, no lo va a hacer, es un llamado de atención. Esa vez que lo dijo es que estaba pidiendo ayuda. Entonces, creo que tenemos que ir botando esas ideas como humanos, como bien preconcebidas, y verlo a la luz de la palabra, ¿verdad? De que tengo que amar a mi prójimo, y esa es una manera, como a mí mismo. Obviamente yo quisiera también de que si en un momento yo me siento triste, me siento sola, que me ayudara, que está una red de apoyo para mí. Entonces, y sentirla y vivirla. Entonces creo que yo debo ser eso para mis hijos, para mis hermanos, para mis papás, para mis hermanos de la iglesia, para mis compañeros de trabajo, para todos. Entonces, acercarnos. Me gustó mucho el testimonio de Gaby cuando dice, yo le decía que Dios tiene un propósito. Muchas veces ese dolor que siente la persona suicida, que cree que nunca va a terminar y que cree que él va a terminar por cometer ese acto que atenta contra la vida, hacerle saber de lo preciado que es ese don, que Dios nos lo ha dado, o sea, no es algo que es nuestro, es de Dios, y entenderlo, pero no de manera juzgándolo o culpándolo, sino de manera activa, de manera que pueda volver a nacer, enamorarse de Dios. Y entonces eso, si nosotros somos, porque tenemos más responsabilidades, si nos creemos que estamos en el camino, ¿verdad? O sea, el Señor nos va a rendir cuentas, nos va a pedir cuentas también a nosotros si no actuamos en su nombre. Aquí la cuestión está que nosotros en la iglesia creemos que todos creen que son salvos. Creemos nosotros cuando estamos adentro. Un día de estos, recientemente estuve visitando una iglesia y Dios me pone en la mente, y lo digo físicamente, aquí hay personas que quieren suicidar, vengan, vamos a orar por ustedes. No era mi congregación. Yo no sé qué hizo el pastor después con 6, 7 personas que pasaron. Yo me sorprendí. Incluso 2 líderes altos de la iglesia. Y me quedo, ¿qué está pasando? Ojo, hermano pastor, no sé si le dio seguimiento. No sé si lo hicieron solo para que caiga el pelón del hermano Julio. Lamentablemente no le estamos poniendo la seriedad que debe de tener aquello. Titi, desde ya te estamos invitando para un próximo programa a seguirle la segunda parte con esto, o tercera parte, porque también vamos a hablar de pastores que se quieren suicidar o se han querido y que se han suicidado, que es un número muy grande. Bueno, gracias por la invitación, pero y qué bueno que lo que más quedó fueron más temas que conversar. O sea, no es algo que ha sido solo de hoy, sino de que quede, ¿verdad? Que quede esa semillita así y solo un mito mismo. Yo solo quiero decirle a la audiencia, no te sientas solo, Jesús está a tu lado. Amén. Eso, ese es un buen corte. Ese es lo mejor. Dios está con nosotros. Dios te bendiga. Nos vemos el próximo lunes, si Cristo no ha venido. Si no, te esperamos allá en el cielo. Dios te bendiga. Si este programa tocó tu corazón, pide a Jesús entre a tu vida y que el Espíritu Santo dirija tu vida. Venid a mí todos los que estáis trabajando